Buenos días, vamos a iniciar con la presentación del curso de mecánica de suelos. El tema, evaluación en ingeniería de las arcillas. Dando gracias al magíster Armando Calcina Colqui, y quien va a exponer este día, el alumno Ñaupari Huarcaya Yoli. Alumno de la carrera profesional Ingeniería Civil de la Universidad Peruana del Centro. Como ya se les dijo, el tema que vamos a desarrollar es evaluación en ingeniería de las arcillas. Y para entender este punto, vamos primero con algunas definiciones importantes que nos van a ayudar a entender, comprender mejor este tema. Definición de arcilla. La arcilla no es más que una sustancia plástica de origen mineral que se compone principalmente de silicatos de aluminio hidratados. Dependiendo de la roca de origen, existen multitud de tipos de arcilla. Tipos de arcillas. Por su naturaleza, tenemos a las arcillas primarias. Estas tienden a ser de grano grueso y relativamente no plásticas. Se obtienen de rocas madres que no han sido transportadas por el agua y son más puras. Arcillas secundarias son las que han sido desplazadas del lugar de las rocas madre originales. Generalmente el agua, el principal agente de transporte, viene con impurezas como son sales, cal, etc. Arcillas por su composición química. Tenemos dos tipos, las arcillas magras y las arcillas grasas. Las arcillas magras tienen de 10 a 20% de aluminio, no se aplican solos. Las arcillas grasas tienen de 25 al 40% de aluminio, alto grado de plasticidad y arena. Arcillas según su fusibilidad. Tenemos aquí las arcillas refractarias y las arcillas de alfarería. Vamos a definir los tipos de arcillas que tenemos en la naturaleza. Empezamos. Según existan en la naturaleza. Como ya hemos visto anteriormente, tenemos dos tipos, las arcillas primarias y las arcillas secundarias. Definamos cada una de ellas. Arcilla primaria. Se utiliza esta denominación cuando el yacimiento donde se encuentra es el mismo lugar en donde se originó. El caolín es la única arcilla primaria conocida. Arcillas secundarias son las que han sido desplazadas del lugar de las rocas madres originales. Aunque el agua es el agente más corriente de transporte, el viento y los glaciares pueden también transportar arcilla. Estas son mucho más comunes que las anteriores y tienen una constitución más compleja debido a que están compuestas por material procedente de distintas fuentes: hierro, cuarzo, mica, materias carbonosas y otras impurezas. Arcillas según su plasticidad. Tenemos las arcillas plásticas. Hacen pasta con el agua y se convierten en modelables. Se puede modelar para poder fabricar tal vez algunos artículos, como puede ser las vasijas, algunos jarrones. Son arcillas modelables. Arcillas antiplásticas, que confieren a la pasta una determinada estructura, que pueden ser químicamente interés en la masa o crear una vitrificación en alta temperatura, los famosos fundentes.
Arcillas según su fusibilidad. Arcillas refractarias. Las arcillas y caolines cuyo punto de fusión está comprendido entre 1600 y 1750 grados centígrados. Por lo general son blancas, grises y poco coloreadas después de su cocción. Arcillas fusibles o arcillas de alfarería. Arcilla cuyo punto de fusión se alcanza por encima de los 1100 grados centígrados. Suelen contener hillita acompañado de una proporción de caliza, óxido de hierro y otras impurezas. Muy bien, como ven, hemos visto los tipos de arcillas más comunes que tenemos en la naturaleza. Extracción. ¿Cómo se extrae la materia prima arcilla? Antes de poder lecturar, vemos en el gráfico un yacimiento de arcilla, en este caso arcilla madre, tipo primaria, el famoso arcilla de color blanquinoso, como ustedes ven, ¿no? El coelín, ¿no? Extracción. La explotación normalmente se efectúa a cielo abierto. En los centros mineros lo llaman tajo abierto. No es necesario ingresar a socavones para poder conseguir este material, porque lo podemos conseguir abiertamente. Utilizando medios mecánicos convencionales, la potencia del recubrimiento a remover varía de unos yacimientos a otros, pero generalmente, en la mayor parte de las explotaciones, son inferiores a los 15 metros. El procesado industrial del producto de cantera viene fijado por la naturaleza y uso a que se destine. Generalmente es sencillo, reduciéndose a un machaqueo previo y eliminación de la humedad, y finalmente a una molienda hasta los tamaños de partículas deseados. La temperatura del secado depende de la utilización posterior de la arcilla. Vamos a ver a continuación el proceso de fabricación de una materia, en este caso los ladrillos, a base de arcilla. Todo inicia con la extracción de arcilla de las canteras, el cual se deposita en un patio de acopio, como vemos en el gráfico. Luego es ingresado a una tolva de dosificado y mezclado, donde ahí se va a mezclar la arcilla con otro tipo de materiales que puedan ser útiles para la fabricación de estos ladrillos. Una vez que ya está mezclado y dosificado, son transportados por unos rodillos hacia el punto de amasado y luego a la extrusión. Una vez que ya está formado el objeto, en este caso los ladrillos, pasa a un lugar donde se llama la paletizado. Luego de ahí se transporta a un lugar llamado el secadero, donde pasa a secarse a temperatura de ambiente. Una vez que ya llegó a un secado, pasa al horno, en este caso el horno de Hoffman. Una vez pasado por el horno de Hoffman, prácticamente ya tenemos el producto, que son los ladrillos, el cual se almacena en un lugar y luego para su respectiva transportación y venta. Este es el proceso del fabricado de los ladrillos de arcilla. Propiedades de la arcilla. Tenemos 5 propiedades principales: plasticidad, merma, refractariedad, porosidad y color. Cuando hablamos de plasticidad, hablamos por la cual mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede adquirir la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la figura del grano, cuanto más pequeña y aplanada, la atracción química entre las partículas, la materia carbonosa, así como la cantidad adecuada de materia orgánica. Merma. Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta se produce un encogimiento
o merma durante el secado. Refractariedad. Todas las arcillas son refractarias, es decir, resisten los aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura de cocción. Porosidad. El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Esta depende de la consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la cocción. Las arcillas que crucen baja temperatura tienen un índice más elevado de absorción, puesto que son más porosas. Color. Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción debido a la presencia en ella de óxido de hierro, carbonato cálcico. Aplicaciones de la arcilla. Suele utilizarse en la industria de la construcción como materia prima para la producción de ladrillos, losas, tejas o baldosas. Principales usos y aplicaciones son cerámica estructural en la fabricación de ladrillos, tejas, etc. Cerámica industrial en la fabricación de tubos, mayólicas, lavaderos, pisos, etc. Como vemos en el gráfico aquí. También como cemento, como materia prima para la elaboración del clinker. Sabemos que para fabricar el cemento hay que mezclar cemento con arcilla y algunos aditivos más. Alfarería y artesanía en la fabricación de vajillas de barro de cocción roja. Como material de construcción es aquella pasta que se utiliza para poder unir los ladrillos o los adobes. Ocasionalmente para el mejoramiento de suelos arenosos que carecen de arcilla. En este caso podemos utilizar dentro de la ingeniería civil los famosos calichis, que es la mezcla de arcilla con arena que se utiliza para compactar los suelos arenosos y así encima poder hacer su asfalto correspondiente. En nuestro país, el mayor campo de aplicación de la tierra arcillosa no cocida son las urbanizaciones rurales y las construcciones agrícolas, la fabricación de adobes, de tapia y viviendas concernientes con este material. Muy bien, vemos entonces que la arcilla es una materia prima importante porque gracias a este elemento llamado arcilla podemos fabricar muchos aditivos, elementos que nos van a ayudar para la construcción, incluso para el pavimento que se puede hacer en las vías. Muy bien, de esta manera hemos concluido la exposición del tema de arcillas dentro de la ingeniería. Esperando que haya sido de su agrado, me despido de ustedes. Muchas gracias por prestarme atención.